Salud y bendiciones amigos 4.0, bienvenidos a nuestro curso de matemáticas de segundo año, tercer lapso, tema 2. Hoy vamos a estar hablando justamente de la estadística. Claro, voy a adelantar algunas cuestiones en cuanto a las definiciones básicas, por algunos que ya han visto conmigo este tema, pueden repasarlo, pero vamos justamente a lo que nos interesa. La estadística es justamente una disciplina matemática que va a reunir, clasificar y contar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, una determinada población, ¿ok? Pero ¿qué es una población? Es un conjunto limitado de individuos o elementos con una característica común que son objeto de estudio. Por ejemplo, la población estudiantil de un colegio. La muestra es un conjunto de elementos que se consideran representativos de toda esa población y que se van a seleccionar para estudiar las características de la población. Ejemplo, una muestra de 20 estudiantes de un colegio. O sea, no es toda la población estudiantil, sino se toma como muestra a 20 de ellos. El dato estadístico es una observación y anotación sistemática, es decir, ordenada de sucesos estadísticos. Un ejemplo sería el dato estadístico, la nota en castellano de los 20 estudiantes que tomamos como muestra de esa población, de ese colegio. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, 8 alumnos de esa muestra que tomamos sacaron 14 puntos en castellano. La frecuencia de la nota de 14 puntos es igual a 8. Y un intervalo de clase que cuando el conjunto de datos es muy numeroso, los datos se agrupan en pequeños grupos. Por ejemplo, un intervalo de clase podría ser el grupo de notas que van desde 14 a 16 puntos de una materia. Una tabla estadística, vamos a hablar de clase y frecuencia. La siguiente tabla muestra lo que les decía, en este caso la estatura en pulgadas, la cantidad de estudiantes que tienen cierta estatura, valga la redundancia, que va de 60 a 62, son 5 estudiantes. Como ven, estamos agrupándolos por pequeños grupos, que esa es la clase. Justamente, las veces que se repiten esas estaturas de 63 a 65, vemos que es 18, de 66 a 68 pulgadas, 42, de 69 a 71 es 27, y así sucesivamente, que logramos que la suma de toda la cantidad de estudiantes o la frecuencia de ellos da 100. Otro ejemplo sería, en una clase con 20 alumnos, preguntamos a cada uno cuál es su equipo de fútbol preferido. En una primera columna, tenemos el nombre del alumno y vemos el equipo preferido de cada uno de ellos. Una encuesta. ¿Qué hacemos con eso? Precisamente vemos cuántos son de que les gusta el Betis, cuántos les gusta el Sevilla, cuántos les gusta el Real Madrid. Por ejemplo, de ese grupo de 20 alumnos, 6 les gusta el Real Madrid y 4 les gusta el Barcelona. Y el resto, bueno, se disgrega por los demás equipos. Entonces, como les decía, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Cuando solamente nos interesa las veces que se repite un dato, es la frecuencia absoluta. Cuando queremos saber que se repite un dato con relación a todas las demás, es frecuencia relativa. Y cuando vamos sumando la frecuencia absoluta, tenemos frecuencia absoluta acumulada. Cuando vamos sumando la frecuencia relativa, obtenemos la frecuencia relativa acumulada, que sería como esta tabla. ¿Ok? No les voy a pedir ahorita que hagan toda esta tabla. Ojo, solamente quiero mostrarles lo que es la manera de ordenarla. La tabla estadística es una distribución de frecuencia agrupada, viene como les decía, por intervalos, pasos, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y así. Se hace la marca en la clase, frecuencia absoluta, son términos que ustedes pueden investigar aparte. Pero lo que me interesa ahorita para segundo año es la estadística, la parte gráfica. ¿Por qué necesitamos gráficos? Es más fácil interpretar esto que un conjunto de números en una tabla. No estoy diciendo que no sean importantes las tablas, pero es más, muchos de nosotros somos visuales. Entonces, después de agrupar los datos estadísticos en tablas numéricas, hemos hecho un dibujo que se llama gráfica o diagrama. Por ejemplo, este gráfico de barra, en el cual cada rectángulo representa una característica del conjunto de datos en donde la base es arbitraria y la altura representa la frecuencia, las veces que se repite. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos, ¿cuál es tu deporte favorito? El deporte de fútbol
10 la frecuencia, el básquetbol 7, el voleibol 5 y el tenis 4. En esa sencilla tabla, para elaborar un gráfico de barra necesitamos tener los datos, la variable y la frecuencia. Ya la tenemos aquí. Paso 2. Trazamos dos rectas perpendiculares, el eje de la abscisa y el eje de la ordenada. En uno de los ejes pondremos la variable, es decir, los deportes, fútbol, básquet, voleibol y tenis. Y en el eje vertical vamos a colocar una serie de valores que nos servirán para representar la frecuencia, las veces que se repite, en este caso las veces de las personas que les guste un deporte en específico. Y va desde 0 hasta llegar a un número. ¿Me explico? Ahora vamos a dibujar las barras, como vemos aquí. Aquí tenemos fútbol, básquet, voleibol y tenis. Y en el eje vertical, el número de veces. ¿Ok? Dibujamos cada una de esas barras. Del fútbol fueron 10. Del básquet fueron 7. Del voleibol fueron 5. Del tenis fueron 4. ¿Ok? La altura de la barra va a estar determinada las veces que se repite o la frecuencia de un dato. Hay histogramas de frecuencia, que son barras muy pegaditas como las que ustedes ven aquí. Y de la misma manera se construyen. Hay otros que son los gráficos circulares, llamados gráfico de torta, de tarta o gráfico de 360 grados, para representar porcentaje y proporción. ¿Ok? En este caso, para darle un ejemplo, digamos que tenemos que un color negro que les guste. La frecuencia absoluta sería 4, el azul 5, el amarillo 5, el rojo 6, el total es 20 personas que encuestamos. Tenemos su frecuencia relativa y su frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es que calculamos el ángulo central de cada sector, es decir, el ángulo va a ser 360 grados entre 100 por la frecuencia porcentual de cada elemento. ¿Cómo sacamos la frecuencia porcentual? Es la frecuencia relativa. 4 entre 20 me da 0,20. Por 100, 20%. 5 entre 20 me da 0,25. Y eso me da 25%. 5 entre 20, 0,25 me da 25%. 6 entre 20 me da 0,3 y eso es 30%. La sumatoria de la frecuencia relativa sería 1 y las frecuencias porcentuales 100%. Que es lo que estamos colocando en las frecuencias porcentuales. Cuando hacemos esto de 360 grados entre 100 por la frecuencia porcentual, me va a dar el ángulo que necesita para cada color. El negro 72 grados, el azul 90, el amarillo 90 y el rojo 108 grados. Que es lo que representamos aquí. Usando el transportador, medimos desde la parte de los ángulos centrales y dibujamos el gráfico. Ven que es muy visual, mucho más representativo porque ustedes ven, el rojo es mayor. Sin ver el número ya ustedes dicen que el rojo es mayor. Por eso la importancia de los gráficos de todo o de los gráficos de barra. Aquí hago un salto porque quiero que ustedes en su cuestionario que va a hacer es que ustedes van a tomar una encuesta, puede ser de equipo de fútbol, de preferencia de colores, ya sea en su familia, hagan ese contacto, no se expongan a salir por las condiciones en que estamos de pandemia, pero pueden hacer una encuesta por Telegram, por WhatsApp, por Facebook, entre sus amigos, familiares, de un dato que ustedes prefieran, colores preferidos, equipos de fútbol, de básquet, de béisbol. Eso lo van a enviar justamente y me van a hacer un gráfico de barra. Si quieren hacer un gráfico circular, bueno, también es aceptado, se lo agradecería mucho. Pero me conformo con un gráfico de barra que hagan su tabla de datos de frecuencia, gráfico de barra, y lo envían al Telegram de este número o a este correo. Finalmente les recuerdo, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por lo cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, señores. Con respeto. Este temor no es de miedo, como una película de terror. No, es respeto digno ante el Dios Todopoderoso. Eso lo dice en Hebreos 12:21. Bueno, señores, saludos y bendiciones, amigos 4.0. Dios los bendiga, Dios los cuide.